¿Son Cuba y Venezuela verdaderamente socialistas? A pesar de que ambos países se autoproclaman como socialistas, en este vídeo vamos a ver por qué, según los principios fundamentales del socialismo, no lo son. El socialismo es un sistema que busca una mayor igualdad y equidad en la distribución de la riqueza. Karl Marx y Friedrich Engels en sus escritos, especialmente en el Manifiesto Comunista y otros textos como el Crítica del Programa de Gotha, destacan que el socialismo es una etapa de transición entre el capitalismo y el comunismo. Para entender el socialismo según Karl Marx, es fundamental verlo como una evolución del capitalismo, ya que el capitalismo es un sistema que, a pesar de ser muy eficiente para generar riqueza, también crea desigualdades extremas. Marx también reconoce que el cambio del capitalismo al socialismo no puede ocurrir de la noche a la mañana. Él plantea un proceso de transición con varias fases, donde se debe permitir concesiones al sector privado. En las primeras etapas del socialismo, Marx sugiere que el Estado tome control parcial de los medios de producción estratégicos, como las grandes industrias, la banca y los recursos naturales. También, reconoce que la propiedad privada no desaparecería y existiría bajo ciertas regulaciones, lo que permitiría una adaptación gradual en lugar de un cambio brusco. Esto es lo que se conoce como una economía mixta, donde el Estado empieza a intervenir en los sectores clave para redistribuir la riqueza, pero permite que existan empresas privadas y el libre mercado. Así, el socialismo empieza a construirse sobre las bases del capitalismo, utilizando sus recursos y su estructura económica para avanzar hacia una mayor equidad. En teoría, el objetivo final es avanzar hacia el comunismo, donde no habría clases sociales ni Estado. La economía mixta es vista como una estrategia para fortalecer la economía y utilizar sus recursos y mecanismos para impulsar la producción y el desarrollo. En este sentido, se permite que la competencia y el capital privado coexistan con la propiedad estatal y las cooperativas, pero siempre bajo una regulación estatal que garantice que el desarrollo económico beneficie a la mayoría de la población. El objetivo final del socialismo es eliminar la noción de que el capital está por encima de todo. En lugar de priorizar el lucro y la acumulación de capital, el socialismo busca poner al ser humano en el centro de la economía. La producción no se organiza para maximizar ganancias, sino para satisfacer las necesidades humanas de manera equitativa. En esta visión, el bienestar humano es el principio rector y se busca un desarrollo económico que beneficie a toda la sociedad. Entonces no debemos olvidar que el paso del capitalismo al socialismo debe ser gradual, permitiendo que la economía evolucione progresivamente mientras el Estado se fortalece y aumenta su capacidad para gestionar y redistribuir los recursos. Mientras que Cuba, como Venezuela implementaron cambios radicales, Cuba, bajo el liderazgo de Fidel Castro, nacionalizó casi todos los sectores económicos en la década de 1960. Esto significó la eliminación casi total de la propiedad privada de golpe, sin dejar espacio para una economía mixta. Venezuela, con el gobierno de Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro, siguió un camino similar, tomando control de empresas privadas estratégicas, especialmente en sectores como la industria petrolera. Aunque hubo inicialmente un pequeño espacio para el sector privado, la tendencia fue hacia una mayor centralización y control estatal, con poca adaptación gradual. Caso contrario de países como China, que sí han sabido seguir esta lógica al adoptar una economía mixta, donde el Estado regula sectores estratégicos, pero permite y fomenta el sector privado en áreas no esenciales. En Cuba, el sector privado fue prácticamente eliminado tras la revolución y en Venezuela, la nacionalización de industrias y políticas de control de precios limitaron gravemente el espacio para la propiedad privada y la competencia de mercado, lo que llevó a una fuerte contracción económica y desincentivó la inversión privada. Por la forma en que se han implementado, sus modelos se alejan del socialismo ya que este nace del capitalismo, por lo tanto, no puede existir socialismo sin capitalismo. Estos se desviaron del enfoque gradual propuesto por Marx, al adoptar políticas de nacionalización y control estatal de manera muy rápida, sin permitir un espacio suficiente para la evolución económica del sector privado. Además, en ambos países no ha habido una distribución equitativa de la riqueza como Marx proponía. La falta de un desarrollo económico gradual y eficiente ha llevado a problemas de escasez y desigualdad, con sectores de la población viviendo en pobreza extrema mientras algunos grupos cercanos al poder han acumulado riquezas. Un sistema se puede considerar verdaderamente socialista cuando la definición más estricta del término se aplica con totalidad.
La definición principal del socialismo se centra en la redistribución equitativa de la riqueza. El objetivo fundamental es eliminar la desigualdad y asegurar que los recursos y beneficios económicos se distribuyan de manera justa. Es posible que un gobierno tenga la intención de implementar el socialismo, promoviendo discursos sobre igualdad, justicia social y distribución equitativa. Sin embargo, la intención no basta si no se traduce en acciones concretas y en resultados tangibles. Un sistema se considera realmente socialista si, en la práctica, implementa políticas efectivas que aseguren esa redistribución justa, reduciendo la desigualdad económica y mejorando el acceso a educación, salud, vivienda y empleo digno. La base del socialismo es trabajar hacia una redistribución equitativa de los recursos. Para lograr esto, el enfoque inicial está en los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad. Esto incluye a personas en situación de pobreza extrema, quienes no tienen acceso a servicios básicos. En el socialismo la igualdad se construye desde abajo. Esto significa poner los recursos al servicio de quienes más los necesitan, creando así las bases para una sociedad más justa. Para que exista coherencia con estos principios del socialismo, sus líderes deben vivir acorde a la realidad de su país. En un país con altos niveles de pobreza, es contradictorio que los gobernantes vivan con lujos y privilegios. El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, es un ejemplo claro de este principio. Mujica vivió de manera austera, rechazando lujos y donando la mayor parte de su salario presidencial a obras sociales y a los más necesitados. Su gobierno reflejaba su compromiso con la igualdad. En contraste, países como Venezuela y Cuba han fallado en reflejar estos principios en la práctica, permitiendo que sus élites políticas vivan con lujos mientras gran parte de su población enfrenta dificultades. Esto muestra una desconexión entre sus declaraciones ideológicas y su accionar real. En definitiva, la acción concreta y la coherencia son lo que define si un gobierno es realmente socialista. Las acciones de sus gobiernos han resultado en concentración de poder y desigualdad, lo que contradice los objetivos del socialismo. Si tomamos como referencia los principios del socialismo que priorizan la igualdad real, el bienestar social y la participación democrática, ni Cuba ni Venezuela han logrado implementarlos. Sus sistemas han tendido hacia el centralismo económico, con una alta concentración de poder en la élite gobernante, en lugar de construir un modelo participativo y equitativo. En resumen, para ser socialistas en la práctica y no solo en el discurso, se necesita una acción concreta que logre redistribuir los recursos, priorizando a los más vulnerables.